dentro de este aspecto de la unidad y la de la paz, estuvimos viendo varias cosas. Estuvimos viendo que debíamos servirnos los unos a los otros, que teníamos que estar pensando en los hermanos, viendo qué necesidades tenían. Falta. No lo vimos así, pero lo vamos a ver hoy esto. Vamos a ir, entonces, a esta segunda parte de este tema. Y vamos a ir a Juan 13. En Juan 13, vamos a ver que tuvimos un problema hoy. No un problema, algo fortuito. En el mensaje de hoy, que tuvimos hace un ratito, se trató este pasaje. Juan 13, se lo mencionó, no sé. ¿Eh? Fue el primero de segundo. Claro, no sé. Bueno, es de esta primera parte de hoy, estamos viendo la segunda parte de otro tema, y dentro de esta parte que estamos viendo, la primera parte trata esto. Vamos a ir, vimos la idea de los unos a los otros, vamos a ver el lavaos los pies los unos a los otros. Y algo se mencionó, pero quisiera que profundicemos y veamos algunos detalles al respecto. Juan 13, versículo 1. Estamos en Juan, estamos en el Evangelio, estamos hablando de quién es el centro de Juan y de los Evangelios. Cristo. También Jesús. Específicamente su vida acá en la tierra. Toda la palabra es cristocéntrica, pero aquí en los Evangelios estamos viendo específicamente la vida de Jesús en la tierra. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, y esto hay 2 o 3 detalles que vamos a ver, sabiendo Jesús que había llegado para que pasase de este mundo, me faltaba eso, su hora, para que había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Ya entramos en régimen, esperen que estoy muy torpe, pero ya entramos. Había llegado su hora para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2. En este versículo 2 vamos a ver otro tema central en Juan 13, ¿está bien? Otro tema central en Juan 13, vamos a ver muchas menciones sobre otro personaje nefasto. ¿Quién es? Judas. ¿Sí? Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, versículo 3, sabiendo Jesús que al Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Está bien? Esta es un poco nuestra introducción y vamos a ver esto. Jesús haciendo ¿qué? Lavando los pies a los discípulos. ¿Sí? Se sacó el manto, se pone una toalla, empieza a lavar los pies a los discípulos. Sabiendo, dice el versículo 3, Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. O sea, nos posicionamos, ¿sí? Cristo, Jesús, el Señor, encarnado, el Hijo de Dios encarnado acá en la tierra, considerando esta situación no menor, que el Padre le había dado todas las cosas, era dueño y controlaba todo, ¿sí? Tenía todo en sus manos. ¿Qué hizo? Sacó el manto, se puso una toalla y se puso a lavarle los pies a criaturas ínfimas, rebeldes, ¿sí? Que venían a salvar. Así que todo este acto que vamos a ver acá, que lo vamos a que tiene su repercusión en nuestro tema de hoy, que es la comunión y la paz, ¿sí? Viene de la mano del dueño de todo, del creador de todo, Cristo, el Hijo de Dios, que viene a desarrollar este acto de humillación de su parte, ¿sí? Vamos a eso. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies?
No lo entendía Pedro. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No pasa nada. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, y acá vamos a este versículo, es muy importante. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Haciendo referencia a Judas, que estaba ahí entre ellos, y lo iba a entregar. Y por este pasaje entendemos que Judas no era salvo. ¿Está bien? ¿Por qué? Dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Acá hay dos palabras en el original que nosotros no las vemos porque se usa el mismo término, lavados. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pero es distinto, ¿sí? Él dice, sería una mejor traducción decirlo así, el que está bañado de punta, ¿sí? De punta a punta, no necesita sino lavarse solo los pies. ¿Qué pasa? En la antigüedad, ¿qué sucedía? Habían baños comunes, baños públicos. Uno iba y se podía bañar completo. Pero claro, después andabas caminando y ¿qué pasaba? ¿Te ensuciabas? Los pies. Una costumbre que había era que cuando vos llegabas a una casa, alguien te lavaba los pies. Está bien, un sirviente. Un sirviente. Sucedía que si eran muy pobres, quien lo hacía era el hijo menor de la familia. ¿Está bien? Prisil, trae la abuela tuya. Pero fíjense, el Señor, ¿sí?, tomó el lugar entonces del más pequeño que tenía en el entorno ese, digamos, el más pequeño, ¿sí?, el prestigio, podríamos decir, era el que tenía que hacer esa tarea. ¿Y quién hizo esa tarea? El Señor Jesús. ¿Está bien? Pero más allá de que se puso en ese estado el dueño de todo, como veíamos al principio, el creador de todo, se humilla a ese punto, es importante que entendamos el sentido de todo esto, ¿sí? El que está bañado no necesita sino lavarse los pies, pues estáis todos limpios. Y habla de lo de Judas. Así que después de que hubo lavado los pies, ahora vamos más a la profundidad de esto, después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ya vamos a ver qué quiere decir todo esto, pero lo hizo el Señor, el dueño de todos, se humilló a ese punto y nos llama la atención a que nosotros debemos hacer esto también los unos con los otros. ¿Está bien? Versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, este pasaje complejo. Algo estuvimos viendo hoy, que quiero profundizar y ver algunos detalles más al respecto. Para comprenderlo tenemos que ir a otra parte de la Biblia. Porque como tal vez sabemos o no, pero una forma de entender la Biblia es acudir a otras partes de la Biblia. La Biblia, comenta la Biblia, 1 Juan. Vamos por 1 Juan. El que está bañado no necesita sino lavarse los pies. 1 Juan, capítulo 1. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, relación con él, y andamos en tinieblas, mentimos. No es congruente una cosa con la otra. Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, este pasaje también se mencionó, porque este versículo 7 es el que nos va a dar luz para entender el pasaje de
capítulo 13 de Juan, pero si andamos en luz, como Él, Cristo está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros creyentes, ya salvos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Saben lo que sucede? Nosotros estamos bañados. Los que somos hijos de Dios, los que hemos tomado a Cristo como nuestro Salvador, ya hemos sido limpios por completo de nuestros pecados. ¿Está bien? Pero claro, nosotros cuando transitamos nuestra vida acá en la tierra y volvemos a cometer algún pecado, ¿está perdonado ese pecado? ¿Perdemos la salvación? No, no es así. Todos nuestros pecados fueron perdonados ya, pero perdemos comunión con Dios. ¿Está bien? Contristamos el espíritu. Perdemos esa relación con Dios, ¿sí? No perdemos la salvación, pero afectamos la comunión con Dios. Entonces nosotros tenemos que limpiarnos los pies. ¿Está bien? Tenemos que recibir una limpieza. ¿Cómo se desarrolla eso? A través de la confesión de los pecados. ¿Sí? Algo que a veces se dice es que, claro, nosotros tenemos que ir a la iglesia y en la iglesia se da esta limpieza. No. No es personal. Es personal. No depende de que yo venga acá a este edificio para que esto se desarrolle. No. Es más, yo debería entrar en una continuidad de esto, en una vida de confesión de pecados. Algo que sería interesante lograrlo es que diariamente yo pueda confesar mis pecados. Y eso es una vida de confesión. Y lo queremos no el pecado. Esa es la idea. Y claro, es más, porque por eso lo dice. Si decimos que no tenemos pecado, o sea, nos estamos engañando. ¿Sí? Porque es inevitable. Permanentemente lo hacemos. ¿Sería posible que pasemos un día sin pecar? ¿Que pasemos una hora sin pecar? No lo sé. Capaz que... no sé, no vamos a entrar en ese detalle. Pero pongámonos del lado de la seguridad y ejecutemos diariamente la confesión de los pecados. Incluso de aquellas cosas que no notamos. Lo que nos llama el pasaje de Juan, capítulo 13, y que vemos luz en este capítulo 1 de 1 Juan, es que el creyente debe llevar adelante una vida de confesión para estar permanentemente en una comunión con Dios. ¿Sí? Y mira lo que sucede cuando empezamos a andar en luz. Cuando ejecutamos esto, tenemos esta vida de andar en luz permanentemente, de confesar nuestros pecados permanentemente, buscar la voluntad de Dios todo el tiempo. Versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, directamente, espontáneamente, tenemos comunión unos con otros. ¿Saben cuál es ¿Cuál es la clave? ¿Saben cuál es la clave de la comunión? Andar en luz, tener comunión con Dios. Si yo tengo comunión con Dios, tengo comunión con mis hermanos. Y esto es loquísimo. Claro, porque yo no sé cómo resolver mis problemas. Mis problemas con mi esposa. No sé resolver mis problemas con mi familia, con mis hermanos en la iglesia. No sé cómo... ¿Saben cuál es la solución? Acercarme a Dios. Y viceversa, ¿no? Viceversa, ¿cómo? Me llevo a las patadas con todo problema. Si yo no ando en comunión con mis hermanos, una conclusión directa es que no estoy en comunión con Dios. Lamentablemente. Es como que va de la mano. Es como que va de la mano. Lo que hemos visto y oído, esto anunciamos, versículo 3 de este capítulo, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente
con el Padre, con el Hijo Jesucristo. Ese es nuestro objetivo central. ¿Queremos una iglesia próspera, una iglesia unida, una familia hogareña unida? ¿Una buena relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis hermanos de la congregación, con mis ancianos? Tenemos que estar en luz. Tenemos que llevar adelante una vida de confesión de pecados, manteniendo una relación con Dios permanente. Yo tengo una vida de relación permanente con Dios, en comunión con Él, y empiezo a tener comunión con mis hermanos. Y Hugo lo hace también, y Facu lo hace, y Mati lo hace, y Santi lo hace, y Narita lo hace, y todos tenemos una buena comunión con Dios, entonces nos empezamos a juntar entre nosotros, no solo físicamente, mentalmente, una misma mente. Empezamos a tener todos la mente de Cristo. Empezamos a ir todos para el mismo lado. Imagínense esa iglesia, ¿eh? Esa iglesia como si fuera otra, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que buscar. Si cada uno de nosotros busca estar cerca de Dios, confiesa sus pecados, está en comunión con Dios, ¿quién nos para? Alcanzamos ahí que la iglesia sea la plenitud de Cristo, que siempre lo digo. Uy, qué interesante que alcancemos eso. Qué interesante que cada vez más miembros de nuestra iglesia estén unidos a Dios, en comunión con Dios. No nos detiene nadie. ¿En qué sentido? En que vamos a ir atrás de Dios y vamos a lograr los objetivos de Dios, los objetivos de la cabeza que es Cristo. Pero hay más. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, florece la comunión, la unión entre los hermanos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero espera, si dijimos que ya estábamos limpios, que su sangre ya nos limpió. No, pero esto avanza. Nosotros somos creyentes que buscamos a Dios, que estamos unidos a Dios, que prolifera la comunión. Y aquellos pequeños pecados, o no tan pequeños, que estén instalados en nosotros, aquellas dificultades que todavía estén arraigadas en nosotros, empiezan a purgarse. Ya somos hijos de Dios, ya somos salvos, pero todavía tenemos conductas erróneas. Todavía tenemos algunas conductas o pecados instalados en nuestra vida. Muy grandes o a veces muy pequeños, o algún carácter o alguna cosita. Si andamos en luz, como hay en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo empieza a limpiar esos pequeños pliegues, esas pequeñas cosas que todavía están en nosotros. Y ahí podemos avanzar hacia una perfección. Y podemos dejar pecados y podemos dejar malas formas de ser y avanzamos hasta... Algunos dicen que claro, acá en la tierra no vamos a llegar a ser perfectos, pero podemos avanzar en esa situación, ¿sí? En ser cada vez mejores creyentes, mejores esposos, mejores padres, mejores, no quiero decir líderes de la congregación, pero cualquier tarea que hagamos en la congregación, que todas tienen que ver con relaciones, cada vez mejor, cada vez florecen más. Cada vez puedo usar mejores mis dones para mis hermanos y mis hermanos conmigo. Uy, qué bueno, esto está genial. Y es simplemente hacer caso a la palabra. Y todo esto florece y se pone cada vez mejor. Yo les dije a ustedes, son el futuro de la iglesia. Ustedes son los jóvenes. Los que vienen por atrás son ustedes. Ya están trabajando mucho ustedes, pero cada vez más. Y después van a estar totalmente instalados en la iglesia en todas las esferas. De ustedes depende lo que va a ser nuestra iglesia. De nosotros depende, no me quedo fuera. Yo también joven. No pasa nada, no hay canas. Son unos claritos que me hice. Pero esperemos en esto. En una comunión permanente con el Señor. Confesando nuestros pecados. Ahí viene la comunión, ahí viene la limpieza. Y miren esto, volviendo al capítulo 13 de Juan, dice, claro, el Señor hace todo esto, el mayor, Dios, el dueño de todo, se humilla a hacer esta tarea y nos llama a nosotros. Versículo 14. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Así que esta tarea, que es una tarea que nosotros personalmente debemos desarrollar, somos llamados por Dios a hacerla con los demás. Así que esto es contributivo, ¿sí?
Así que yo puedo asistir a mis hermanos. Che, Facu, no, basta de camisas grises porque no van las camisas grises, ¿no? Porque no es bueno por esto, por aquello, por lo otro. Entonces yo puedo asistir a mi hermano. Y por más que sea el más grande y el mejor de la iglesia, o no pueda creerlo, tenemos todos que desarrollar esta tarea. Tenemos que asistirnos los unos a los otros para mejorarnos los unos a los otros. Debemos lavarnos los pies los unos a los otros. Contribuir a la santificación de mis hermanos, a que sean mejores. Y otra vez más, esto funciona y prospera. Y tenemos los dones del Espíritu. Está el don de exhortación. ¿Cuál era el don de exhortación? ¿Se acuerdan? Poner en la mente una idea. Si yo tengo el don de exhortación, voy a volverme muy bueno para ingresarle una idea a mis hermanos. De medios correctos, ¿no? No es que le meto un USB, ¿vieron? Y lo configuro, no. Lo reconvengo, lo asisto. El don de pastorado, que guía, que acompaña, el don de maestro. Todos estos dones, y capaz que más, y simplemente por mirar superficialmente la lista, van a ayudar a esta tarea. Bien, primera parte está. Y vamos a la segunda parte de este tema, que es letal. ¿Podríamos prender un cachito? Están tirando como testigo falso. Ya, Pato tiene que hablar. Un cachito, que oscile capaz. La primera parte de hoy era que ver cómo nuestra santidad o el proceso de santificación asiste a la comunión. Pero tenemos unos pasajes más que lo que van a ver es que, claro, ¿qué sucede? Porque hay gente que puede oponerse a esto igualmente. Hay gente dentro de la congregación que puede decir, yo no me prendo a esto. No quiero desarrollar una vida de santificación permanente, una vida de confesión de pecados permanentemente. Y empieza a pasar lo que leímos, ya vimos alguna vez y hablamos del tema, ¿se acuerdan de la carne? ¿Cuáles eran los pasos de la carne que veíamos en 1 Corintios? Primero empiezan los, ¿se acuerdan? Celos. Continúan las contiendas. Y seguimos por las divisiones, ¿sí? Celos, contiendas y disensiones, dice 1 Corintios 3, del 1 al 4, y vimos ese tema y ya lo trataremos algún día, o vamos a subir un mensaje viendo la carne, pero lo dejamos ahí nomás al tema. Vamos a Tito, capítulo 1. Qué interesante el libro de Tito. Sí, ahí en primera Juan seguía diciendo después ¿Qué que decía? ahora sus hermanos. Ah, sí, lo tenía que mencionar. Ese argumento. Facu señala un pasaje en el capítulo 2 de 1 Juan, ¿a ese te referís? Sí. En el capítulo 2 de 1 Juan, volviendo al tema de la relación, la comunión, No, perdón, capítulo. Sí, capítulo. capítulo 2, versículo 9, dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿entendés esto? O sea, lo detestás a tu hermano, está todavía en tinieblas. Y claro, puede decir que no, yo soy re espiritual, incluso a veces te doy razones espirituales y cito pasajes por las cuales hago cosas que deterioran la comunión y daño a mis hermanos, pero estamos en tinieblas. Es lo que decías antes, Marco, que va de la mano. Si no tenés comunión con el Señor, tenés que tener comunión con tus hermanos y así. ¿No tenés comunión con los hermanos? Claro. A ver, cuando hay un conflicto entre 2, 3 o más hermanos, uno o varios o todos de los que están interviniendo en ese conflicto no están andando en la luz, no están en comunión con Dios, Vamos ya a una situación de pecado, carne, carnalidad. Quien promueve divisiones en la iglesia, estamos hablando de estar en pecado. Estamos desarrollando una vida carnal, inmadurez espiritual, celos, contiendas, disensiones. No es que yo especulo, me parece, digo estas cosas al aire. Vamos a 1 Corintios, se deduce rápidamente. Vamos a Gálatas 5, se deduce rápidamente. ¿Cómo se destruyen los hermanos? ¿Cómo se destruye la comunión en la iglesia?
por el pecado de la carnalidad. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Lo dejamos ahí nomás. Pero es durísimo. Y lo peor es que es realidad en la iglesia. Tito. Tito es muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa? Tito era un colaborador de Pablo, ¿sí? Y es excelente porque era un misil, Tito, ¿eh? Claro, si vos tenías que mandar a hacer alguna cosa, mandabas a uno o a otro, pero cuando tenías un problema realmente grave, lo mandabas a Tito. Tito era el que iba y daba todo vueltas, ¿está bien? Y ordenaba, ponía todos los batitos en fila. Versículo 5 del capítulo 1 de Tito dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te he mandado. En el capítulo 2 dice el versículo 12, el versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Y así hay varias partes en los de estos 3 capítulos de Tito donde nos da la idea de que Tito era una persona que podía llevar adelante esta tarea que Pablo le mandaba. Esta es una carta de Pablo a Tito. Tito era bravo para poner las cosas en orden. Y miren, vamos a leer 2 pasajes. Tito 1, versículo 10. Dice: porque hay aún muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan, miren estas características de estas personas, trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Versículo 13, este testimonio es verdadero, refiriendo al anterior, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Hay personas que dentro de la iglesia promueven mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Miren, estas personas que están dentro de la congregación, que vamos a ver que están muy relacionadas con promover diferencias en la congregación, de romper la comunión, miren cómo son definidos en la primera característica del versículo 10. Contumaces. ¿Saben lo que es una persona contumaz? No. Es una persona, si vamos al original, qué sé yo, quiere decir que no se sujetan, ¿sí? Son personas insubordinadas que quieren llevar adelante lo que ellos quieren. Porque no es que no se sujetan a los ancianos de la congregación, no, son insubordinados a los ancianos. No se sujetan no se sujetan a Dios. No se sujetan al orden de Dios. ¿Está bien? A los preceptos de Dios. A los cuales, como dice que son engañadores, habla también mayormente de los de la circuncisión. Esto es muy interesante. ¿Saben lo que eran los de la circuncisión? Eran los judaizantes. Los judaizantes, ¿qué querían hacer? Con el pueblo de Dios, que ya no estaba obligado a rendir sacrificios, a circuncidarse o a ciertas ordenanzas para los judíos, ¿sí? Hay una libertad ahora en el Señor. Los judaizantes decían que, claro, que para ser salvos, sí, tenías que aceptar a Cristo como tu Salvador, pero también te tenías que circuncidar. Y también tenías que guardar, no sé, las fiestas, por ejemplo, de los judíos, ¿sí? Entonces obligaban a los creyentes, si lo quieren apagar, apáguenlo, obligaban a los creyentes que además, para ser salvos, también tenían que desarrollar ciertas tareas, ciertas obras, lo cual es un error, ¿sí? Es como que yo les diga, no, si ustedes quieren ser salvos, no, tienen que venir a la cena por lo menos, no sé, 3 veces por mes, qué sé yo, ¿sí? No, hay que venir con, uy, justo viene con remera, con una chomba o una camisa. ¿Ah? Así que Son tropiezos. son tropiezos. Va a lo que hacía el Señor, que lo vemos, si no me equivoco, en Mateo 23, donde acusa
a los fariseos, ¿está bien? Que se ponían a la puerta de la salvación y no dejaban entrar y tampoco ellos entraban, ¿sí? Y les dice que hacían que, ¿qué? Colaban el mosquito y se tragaban el camello. Todo esto está muy relacionado. A los cuales es preciso tapar la boca. Dice el versículo 13, repréndelos duramente, evidentemente, mandó Pablo a un Tito a silenciarlos y bueno, nos habla también de Tito que tenía la capacidad de hacerlo. Vamos a un pasaje más, capítulo 3 de Tito. Versículo 9. Igual tenía una postura trascendental, Tito, digamos. O sea, iba a poner una cosa en orden y ponía ancianos, ¿sabes? Sí. Casi te diría, Pablo. Era la punta de la lanza. ¿Eh? Vamos un poquito más al trato, a la disciplina a ejecutar sobre aquellos que generan disensiones. Aquellos que promueven la ruptura de la comunión, la separación, los separatistas, le podríamos decir incluso. Capítulo 3, versículo 9, dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. No conviene entrar en ciertas discusiones que no tienen sentido. ¿Sí? Recuerden que el judío las genealogías eran importantes. ¿Sí? Hoy en día guardan la genealogía, o sea, vos sos hijo de hijo de hijo de hijo y te remontás hasta los patriarcas, prácticamente. ¿Sí? Y era muy importante. Está bien, en el Antiguo Testamento hasta algunas personas fueron apartadas del sacerdocio por no estar dentro de las genealogías, no tenían la genealogía de esas personas. Pero ahora todo ese sistema ya pasó. Está bien, todo ese orden no aplica. Evita cuestiones necias. Versículo 10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra advertencia, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces vemos unas cuantas características de estas personas que generan divisiones. Hablan vanidades, dijimos, son engañadores, trastornan casas enteras, generan mucho problema, enseñan por ganancias deshonestas. ¿Saben cuál es el tema este? ¿Qué ganancia tenés vos por enseñar? ¿Qué podría ganar alguien que enseña? ¿No? Plata. Fama. ¿Qué? ¿Seguidores? ¿No? Suscriptores. Qué específico. Claro, yo podría enseñar, claro, para tener seguidores. Y claro, para que algún día YouTube me pague. O para que mi iglesia me respete. Y voy a usar términos muy elegantes. Y el griego, ¿no? Sí, doulos. No, doulos, si te corrijo. ¿Sí? Y abue. ¿No? Y empiezo a ser llamativo para que la gente no diga, hey, qué interesante esto que me está mostrando la palabra, sino que empiece a decir, wow, ¿cómo sabe? No, esto es lo más. Lo seguimos ciegamente. Entonces, eso es una ganancia deshonesta. Cuando yo enseño, por ejemplo, puede ser un caso, para que la gente me siga, para llamar la atención de la gente, ¿sí? Para obtener respeto, ganancias deshonestas, mentirosos, malas bestias, dice el pasaje, creo que no lo leímos, versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, malas bestias, brutos feroces, dice más bien el original, por la peligrosidad que tiene este trato. Estas personas que promueven ser llamativos, que tienen esa búsqueda de la ganancia deshonesta, de estar en una posición, de ser algo, son peligrosísimos. Porque, ¿lo leímos? No. Hay un pasaje que... lo voy a leer después, no lo leí. Pero son peligrosísimos porque dañan a la congregación, dañan a sus familias. Y con sus formas y sus consejos y su doctrina pueden incluso dañar a otras familias. Son
peligrosísimos. Por eso, ¿cuál es la importancia y lo que tenemos que hacer rápidamente? Dice, es preciso taparles la boca, ponerles un bozal sería la idea. Reprenderlos duramente. Obviamente, como vimos en el versículo del capítulo 3, dice, después de una y otra amonestación. O sea, claro, vemos esto, empieza a suceder en la congregación, hay que hacer una amonestación. Che, esto no va así, no se enseña esto, no digas esto, aquello, lo otro, esto está mal, estamos fuera del precepto bíblico, se lo decís una vez, 2 veces. No entran balas, hay que tapar la boca, hay que reprenderlos duramente. Después de una y otra amonestación, deséchalo, ¿sí? Hay que dejarlos en un rincón, ¿sí? La excomunión sería el tema, sacarlos de comunión. Un pasaje más, y ya no estamos tan mal de la hora, ¿eh? Romanos 16. Seguimos con este tema de la disciplina. Romanos 16, 17. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. ¿Ven? Esto es gravísimo. Manipulación. Miren, tenemos que detectar a los divisionarios, ¿sí? A estas personas que generan conflictos, que quieren enseñar lo que quieren, porque ¿saben cuál es su objetivo? ¿Sí? Dice, porque tales personas no sirven al Señor, o sea, no buscan honrarlo a Dios, no buscan mostrarlo a Dios, sino que buscan honrar a sus propios vientres, buscan su propio agrado, lo que ellos quieren, lo que les agrada. No sirven al Señor, se sirven a ellos mismos. Esto va con la idea que ya veníamos viendo, y capaz que hagamos algo el fin de semana que viene, que tenemos lo del Día de la Madre, y subamos algo al respecto. Hay una conducta carnal. Lo dejo de lado a Dios, dejo de servirlo a Dios y me sirvo a mí. Yo soy más que Dios, busco mi voluntad, busco mis formas, mi doctrina. Y con suaves palabras, ¿sí? Y lisonjas. ¿Saben lo que es la lisonja? Yo uso elogios, ¿sí? No, porque vos sos tan bueno, sos tan... No, tenés un... No sé qué, ¿no? Pero yo busco que con elogios o halagos busco manipularte. ¿Se entiende? Es una forma de manejar a la gente, ¿sí? Y de la misma manera busco siempre favorecerme yo, ser seguido, ser respetado, ser yo esto, aquello, lo otro. Que os apartéis de ellos, porque no buscan, no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Y no es casualidad que el 20 esté... Leemos el 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿En qué sentido lo decís? Y como que hay una influencia de Satanás a través de esas personas que dividen. Son hijos, nosotros hijos, bueno. ¿Eh? Pero ¿qué está por casualidad? Bueno, por eso es como que está ahí. Porque viene hablando de las visiones, de repente menciona a Satanás y dice que lo va a reventar. Yo no creo en las casualidades. El pecado que comete Satanás en su origen, ¿cuál fue? Soberbia, orgullo, ese sentimiento de superioridad. Dijo, yo quiero poner, ¿sí?, en mi trono, al lado del trono de Dios, a la altura de Dios, ¿sí? Lo que pasó con Satanás es que sintió orgullo, soberbia. Bueno, podemos verlo de distintas maneras. Lo mismo pasa con estas personas, que son divisionarios. Lo mismo, cuando estudiemos el tema de la carne, vamos a ver que lo que sucede es que yo tengo un sentimiento de superioridad y dejo de lado a Dios.
y entonces empiezo a trabajar por mí. Así que yo creo que no es casual que pueda aparecer este pasaje mencionando lo mismo. Igual viene haciendo como un cierre del libro. Y es como que está parte. O sea, capaz, no digo no tengo una relación, pero no sé si una relación directa. Es como una especie de consuelo final de decir, bueno, ya va a venir Dios y esto se acaba. Claro, tranquilos. Leemos rápidamente un último pasaje, Hebreos 12. Porque claro, nosotros no tenemos que tampoco entrar ahora, vamos a salir con el fusil, ¿no? A ver los diccionarios, vamos a agarrarlo de los pelos, lo tiramos contra un rincón y lo dejamos en una jaula, ¿sí? En Hebreos 12, versículo 12, Hebreos 12 habla todo, es un pasaje que habla bastante sobre la disciplina. Y en el versículo dice, por lo cual, o sea, Hebreos 12, versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. Recuerden, venimos de hablar del tema de la disciplina, cómo somos disciplinados por el Señor y debemos tomar esto. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Estamos hablando en términos de una restauración. Otra vez, la comunión, ¿qué es? Yo me preocupo por el hermano. Veo qué necesidades tiene el hermano. Estamos viendo el aspecto de cómo trabajar en la santidad del otro, ¿sí? Entonces nos lavamos los pies los unos a los otros, ¿sí? Trabajo en la santidad del hermano, trato de ayudarlo al otro, y de la misma manera levantamos las manos caídas y las rodillas paralizadas, hacemos sendas derechas para los pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Buscamos la restauración de los hermanos, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, lo que hablábamos en 1 Corintios, esos celos y esas caras de tener, y claro, yo no lo logro tener, entonces se arranca esa raíz de amargura, algo que empiezan a hacer en mí, y dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellas muchos sean contaminados. Así que tenemos que trabajar en esto, tenemos que tratar de detectar esto. Y yo debo trabajar en mis hermanos para que esto no suceda y no prolifere, porque es altamente dañino para él y puede dañar a muchos. Así que debemos desarrollar esta tarea. Y acá dice como que puede ser que evites que alguien se convierta, ¿no? Porque dice que, no sé, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, como que no llegue a la salvación quizás porque, no sé, alguien que está viniendo a la iglesia, vos lo tratás mal o lo espantaste o algo pasó y el chabón se va, no viene nunca más y capaz no llega la salvación por... Sí, en realidad no es así, hay una discusión en cuanto a ese tema, ¿sí? Pero... a ver, dice, mira bien que si alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, más habla en cuanto a creyentes que estamos asidos de Dios y estamos funcionando en los términos correctos de Dios, y esa gracia que recibimos permanentemente de alguna manera sea limitada porque entramos en este juego carnal de los celos, las contenciones y las disensiones y las divisiones dentro de la congregación, y hermanos que se dañan. Sí. como limitar las bendiciones de Dios. Claro, sí, está esa interpretación, pero va más por este otro lado, ¿sí? Más por creyentes que viven en un entorno de bendición de Dios, de comunión con Dios, y se interrumpe todo eso porque entramos en este otro juego, ¿sí? De la carnalidad. Tomamos un bando, nos sumamos, raíz de amargura, nos prendemos de esa situación, y eso no puede tener cabida, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar en limpiarnos los pies los unos a los otros. Trabajar en la santidad personal y asistir a mis hermanos en esto. Dejando de lado todo esto que es tan dañino, que es la carne. Dañino para mí, para mi familia, para mi iglesia, para mi comunión en todos los aspectos. ¿Sí? ¿Alguna duda? Oramos. Padre nuestro, bendícenos para que podamos avanzar en la comunión, Padre. Que podamos primeramente avanzar en la santidad personal, porque sabemos que si mantenemos una comunión diaria contigo, Padre, con nuestro Señor Jesucristo, espontáneamente
vendrá acompañada la comunión con todos los prójimos, con mi familia, con mis hermanos en la congregación, y una santificación que prosperará cada vez más. Ayúdanos a poder evitar esto y asistirnos los unos a los otros, que podamos acompañarnos y bendecirnos y utilizar los dones que tenemos para prosperar todos unidos hacia una iglesia que sea la plenitud de tu Hijo Cristo. Te rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.